Como dije, basta con que yo te rompa los dientes y te empuje lejos para que te calmes, dijo Hugo con una sonrisa torcida, mirándome desde arriba mientras yo yacía en el suelo. Sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca, mezclándose con la saliva y el polvo del piso de la cocina. Uno de mis dientes delanteros había quedado sobre las baldosas frías, blanco y pequeño, como un testimonio mudo de lo que acababa de suceder. No grité. Ya no tenía fuerzas para gritar. Simplemente me quedé ahí, tendida sobre el suelo que había fregado esa misma mañana, con la mejilla presionada contra la cerámica helada, mirando las patas de la mesa donde minutos antes había servido el almuerzo que mi hijo ni siquiera había tocado. El dolor en mi mandíbula era agudo, pulsante, pero no era nada comparado con el vacío que sentía en el pecho. Hugo se rió. Fue una risa corta, despectiva, el tipo de risa que daba cuando consideraba que había puesto a alguien en su lugar. Limpió sus nudillos en el pantalón como si acabara de tocar algo sucio y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el pasillo, firmes, seguros, sin una pizca de remordimiento. La puerta se cerró con fuerza y el silencio invadió la casa. Un silencio espeso, sofocante, que olía a comida fría y a miedo viejo. Cerré los ojos. 69 años. 69 años de vida y estaba tirada en el piso de mi propia casa, escupiendo sangre por culpa de mi propio hijo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento todo se había torcido tanto? Respiré profundo, sintiendo como mis costillas protestaban. Hugo me había empujado con fuerza contra el mueble de la cocina antes de golpearme. Probablemente tendría moretones mañana. Siempre los tenía. Moretones que escondía bajo mangas largas incluso en verano, moretones que justificaba con caídas inexistentes cuando Rosaura, mi vecina, preguntaba con esa mirada llena de preocupación que yo prefería ignorar. Lentamente, muy lentamente, me incorporé hasta quedar sentada. El mareo me golpeó de inmediato. Apoyé la mano en el mueble y esperé a que el mundo dejara de girar. Mi reflejo en la ventana de la cocina me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía, cabello gris despeinado, rostro hinchado, labios partidos, ojos enrojecidos pero secos. Ya no me quedaban lágrimas. Se me habían acabado hacía años. Con dedos temblorosos, recogí el diente del suelo. Era extraño sostenerlo así, separado de mi cuerpo, algo que había sido parte de mí durante casi 7 décadas y que ahora yacía inerte en mi palma. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal sin saber muy bien por qué. Quizás como evidencia. Quizás simplemente porque no sabía qué más hacer con él. La mesa del comedor seguía puesta. El guiso de carne que había preparado con tanto cuidado se enfriaba en la olla. Había cortado las verduras en trozos pequeños, exactamente como a Hugo le gustaba. Había sazonado la carne con la cantidad precisa de sal y pimienta. Había horneado pan fresco porque él siempre decía que el pan de la tienda sabía a cartón. ¿Y todo para qué? Para que él llegara de mal humor, como siempre, mirara el plato con desprecio y dijera que no tenía hambre. Para que encontrara algún pretexto, cualquier pretexto, para descargar su rabia. Hoy había sido porque el café estaba tibio. Ayer porque yo había tardado demasiado en abrir la puerta. Anteayer porque había mirado el teléfono cuando sonó. Siempre había algo. Siempre. Me levanté completamente, sosteniéndome del borde de la mesa. Mis rodillas crujieron en protesta. Caminé hasta el fregadero y abrí el grifo. El agua fría corrió sobre mis manos y las limpié con cuidado antes de llevarme un poco a la boca. El contacto con el labio partido me hizo estremecer, pero escupí la sangre y me enjuagué varias veces hasta que el agua salió limpia. Me miré en el pequeño espejo que colgaba junto a la alacena. La encía donde había estado el diente sangraba todavía. Se veía el hueco oscuro, obsceno, una ausencia que gritaba violencia. Presioné una servilleta contra la herida y esperé. El reloj de la pared marcaba las 3:15 de la tarde. Hugo no volvería hasta mañana. Nunca volvía el mismo día después de golpearme. Se iba a casa de algún amigo, o tal vez simplemente conducía sin rumbo, quemando la gasolina que yo pagaba con mi pensión. Volvería mañana, probablemente al mediodía, esperando encontrar la comida lista y a su madre actuando como si nada hubiera pasado. Así funcionaba siempre. Él explotaba, desaparecía y regresaba como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Y yo lo recibía. Siempre lo había recibido. Porque era mi hijo. Porque había crecido sin padre.
Porque yo me sentía culpable por no haberle dado una vida mejor. Porque en algún punto había empezado a creer que merecía ese trato. Pero hoy algo era diferente. Dejé caer la servilleta ensangrentada en el fregadero y me quedé mirándola. La mancha roja se expandía lentamente sobre el tejido blanco, como una flor terrible que crecía en cámara lenta. Pensé en todas las veces anteriores. En el día que Hugo me había empujado contra la pared y me había dislocado el hombro. En la tarde que me había tirado el plato de comida caliente y me había quemado el brazo. En la noche que me había encerrado en mi propio cuarto porque había osado sugerirle que buscara trabajo. 38 años tenía Hugo. 38 años y vivía en mi casa, gastando mi dinero, comiendo mi comida, durmiendo en la habitación que yo mantenía limpia y pagándome todo con violencia y desprecio. ¿Cuándo había empezado? No con los golpes. Los golpes habían llegado después. Primero fueron las palabras. Palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Eres una inútil. No sirves para nada. Nadie te quiere. Deberías estar agradecida de que yo esté aquí. Las palabras se habían vuelto empujones. Los empujones se habían vuelto golpes. Y los golpes se habían vuelto rutina. Caminé hacia la sala. Mis pantuflas arrastraban suavemente sobre el piso de madera. La casa estaba en silencio absoluto, solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el zumbido lejano del refrigerador. Me senté en el sofá, ese sofá que había comprado hacía 20 años con el dinero que había ahorrado trabajando en la fábrica textil. Recordaba ese día. Había estado tan orgullosa de poder comprarlo. Era de un color café claro, suave, acogedor. Ahora estaba manchado y desgastado, pero seguía siendo cómodo. Desde ahí podía ver la casa completa. La casa que había sido mía y de mi esposo, antes de que él muriera en ese accidente de tráfico cuando Hugo tenía apenas 5 años. La casa donde había criado a mi hijo sola, trabajando dobles turnos, sacrificando mis propias necesidades para darle lo mejor que podía. La casa que ya no se sentía como un hogar, sino como una prisión. Hugo había vuelto a vivir conmigo hacía 7 años, después de que lo despidieran de su último trabajo. Solo por un tiempo, había dicho. Hasta que me ponga de pie. Pero el tiempo se había convertido en meses, los meses en años, y Hugo nunca se había puesto de pie. En cambio, se había hundido más profundo en su amargura, culpando al mundo de sus fracasos, y descargando toda esa frustración en la única persona que nunca lo había abandonado. Miré mis manos. Manos arrugadas, con manchas de edad, venas prominentes. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían acariciado la frente febril de mi hijo cuando era pequeño. Manos que ahora temblaban cuando escuchaba la llave en la cerradura. El teléfono sonó. Lo miré sin moverme. 3 timbres. 4. Finalmente me levanté y contesté. ¿Clotilde? Soy Rosaura, querida. Te vi por la ventana y me pareció que... ¿Estás bien? La voz de mi vecina era suave, preocupada. Rosaura tenía 72 años y vivía sola en la casa de al lado desde que enviudó. Era la única persona con la que yo hablaba regularmente, aunque últimamente Hugo se había encargado de limitar incluso esas conversaciones. Estoy bien, mentí, sintiendo como la lengua rozaba el espacio vacío donde antes había estado mi diente. Escuché gritos hace un rato. Y vi salir a Hugo muy enojado. Clotilde, por favor, dime la verdad. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Cerré los ojos y apreté el auricular contra mi oído. Rosaura, yo me caí. Fue un accidente. Clotilde. Solo mi nombre. Pero pronunciado con tanta compasión, con tanta certeza de que ambas sabíamos la verdad, que algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Te he visto con moretones. Te he oído llorar. Sé lo que está pasando y sé que es difícil, pero tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así. Él es mi hijo. Y tú eres su madre, no su saco de boxeo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Sentí como las ondas se expandían en mi pecho, tocando lugares que había mantenido sellados durante años. No puedo, susurré. Es todo lo que tengo. No, querida. Tú eres todo lo que tienes. Y te estás perdiendo a ti misma. No supe qué responder a eso. Después de un momento, Rosaura habló de nuevo, su voz más suave.
Voy a colgar ahora. Pero mi puerta está abierta. Siempre. A cualquier hora. ¿Lo entiendes? Sí. Prométeme que vas a pensarlo. Lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé ahí, de pie en medio de la sala, mientras la luz del atardecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Una luz dorada, cálida, que pintaba las paredes con tonos naranjas y rojizos. Pensé en la promesa que le había hecho a Rosaura. Pensé en todas las promesas que me había hecho a mí misma a lo largo de los años y que nunca había cumplido. La próxima vez será diferente. La próxima vez le diré que se vaya. La próxima vez no voy a permitirlo. Pero siempre había una próxima vez. Y siempre era igual. Volví a la cocina. El guiso seguía en la olla, ya completamente frío. Lo tapé y lo guardé en el refrigerador. Lavé los platos que Hugo no había usado. Limpié la sangre del piso. Barrí. Trapeé. Ordené. Borré todas las evidencias de lo que había pasado, como siempre hacía. Cuando terminé, la cocina brillaba. Nadie podría adivinar que pocas horas antes yo había yacido en ese piso, escupiendo sangre y un diente roto. Me quité el delantal y lo colgué en su gancho. El diente seguía en el bolsillo. Lo saqué y lo puse sobre la mesa, bajo la luz de la lámpara. Lo miré durante largo rato. Este pequeño fragmento de hueso y esmalte que ya no volvería a formar parte de mí. Esta prueba tangible de que algo estaba roto y no podía repararse simplemente ignorándolo. La noche cayó lentamente sobre la casa. No encendí más luces que la de la cocina. Me senté a la mesa, con el diente frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, permití que los pensamientos que había mantenido enterrados salieran a la superficie. Pensé en la mujer que había sido antes. La que reía. La que cantaba mientras cocinaba. La que soñaba con viajar algún día, con conocer el mar, con tener un jardín lleno de rosas. Pensé en la mujer en la que me había convertido. La que caminaba en silencio. La que contenía la respiración cuando escuchaba pasos. La que había olvidado cómo se sentía estar segura en mi propia casa. Y entonces, en medio de ese silencio y esa oscuridad, sentí algo que no había sentido en años. No fue tristeza. No fue miedo. No fue resignación. Fue rabia. La rabia no llegó como un estallido. Llegó como una brasa que se enciende despacio, creciendo en mi pecho con cada respiración. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa, mirando mi diente sobre la mesa, y por primera vez en años no busqué excusas para lo que había pasado. No fue mi culpa. El café no estaba tan tibio. Y aunque lo hubiera estado, nada justificaba lo que Hugo me había hecho. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Encendí la luz y me obligué a mirarme de verdad. El labio partido. La encía sangrando. La hinchazón en la mejilla que mañana sería un moretón oscuro. Los ojos cansados de una mujer que había olvidado lo que era dormir sin miedo. Esta era yo. Clotilde. 69 años. Madre. Viuda. Víctima. No. Ya no más víctima. Apagué la luz y regresé a la sala. Me senté en el sofá y dejé que los recuerdos vinieran, todos esos momentos que había empujado al fondo de mi mente porque era más fácil olvidar que enfrentar. Recordé cuando Hugo tenía 8 años y me abrazaba antes de dormir, diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé cuando tenía 15 y me ayudaba a cargar las bolsas del mercado, orgulloso de ser el hombre de la casa. Recordé cuando tenía 20 y consiguió su primer trabajo, y me llevó flores con su primer salario. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Dónde se había perdido mi hijo? Quizás en el resentimiento que fue creciendo después de cada fracaso. Quizás en la amargura de ver a sus amigos progresar mientras él se quedaba atrás. Quizás en la rabia de no tener a un padre a quien culpar, así que me culpaba a mí. Pero yo no era responsable de sus fracasos. No era mi obligación soportar su violencia. No tenía que seguir siendo el blanco de su frustración. La casa crujió con el viento nocturno. Escuché el ruido familiar de las tablas del piso, el silbido suave del aire colándose por la ventana mal sellada del baño. Sonidos que conocía de memoria, que me habían acompañado durante décadas. Esta era mi casa. La había pagado con mi trabajo. La había mantenido con mis manos. Cada mueble, cada plato, cada cortina había sido comprado con el dinero que gané limpiando oficinas,
cosiendo en la fábrica, cuidando niños ajenos mientras criaba al mío. Y Hugo había convertido mi hogar en un campo de batalla. Pensé en todas las veces que me había disculpado por cosas que no había hecho. En todas las comidas que había preparado con manos temblorosas, rezando para que estuvieran perfectas. En todas las noches que había pasado despierta, esperando escuchar su llave en la cerradura, sin saber si volvería borracho, enojado o simplemente indiferente. Vivía en mi propia casa como una intrusa. Caminaba de puntillas. Hablaba en voz baja. Me hacía pequeña, invisible, tratando de no provocar la siguiente explosión. Pero las explosiones siempre llegaban. Porque no tenían que ver conmigo. Tenían que ver con él, con su rabia, con su incapacidad de hacerse responsable de su propia vida. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en el estante superior. Dentro había fotos. Hugo de bebé. Hugo en su primer día de escuela. Hugo en su graduación. Hugo sonriendo, abrazándome, siendo el hijo que yo recordaba. Debajo de las fotos había algo más. Papeles doblados que había escondido ahí hacía meses. Volante sobre violencia doméstica que Rosaura había dejado discretamente en mi buzón. Números de teléfono de centros de ayuda. Información sobre órdenes de restricción. Los había guardado, pero nunca los había leído. Ahora los saqué y los extendí sobre mi cama. La violencia doméstica no discrimina por edad, decía uno. Si alguien que amas te hace daño, no es amor. Es abuso. Pasé los dedos sobre las palabras. Abuso. Esa palabra que siempre me había parecido demasiado fuerte, demasiado dramática para mi situación. Esa era una palabra para otras personas, para casos extremos, no para una madre y su hijo. Pero ahí estaba yo, con un diente roto en el bolsillo de mi delantal y sangre todavía en mi boca, diciéndome que mi situación no era tan grave. ¿Cuándo me había vuelto tan buena para mentirme a mí misma? Guardé los papeles de nuevo en la caja, pero esta vez la dejé sobre mi mesita de noche, a la vista. Un recordatorio. Una posibilidad. Eran casi las 10 de la noche. Normalmente a esta hora ya estaría en la cama, agotada del día, del miedo, de la tensión constante. Pero esta noche no tenía sueño. Esta noche algo había despertado en mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Fui a la cocina y me preparé un té. Té de manzanilla, el mismo que le daba a Hugo cuando era niño y no podía dormir. Me senté a la mesa y lo bebí despacio, sintiendo el calor bajar por mi garganta, reconfortante y familiar. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de siempre. Sin la amenaza de Hugo a punto de llegar. Sin la tensión de estar esperando el próximo estallido. Solo silencio. Paz. Y en ese silencio, empecé a pensar. Si Hugo volvía mañana y todo estaba como siempre, nada cambiaría. Él seguiría creyendo que podía tratarme así. Seguiría viviendo aquí, alimentándose de mi miedo y de mi culpa. Seguiría golpeándome cada vez que el mundo no le diera lo que quería. Pero si yo cambiaba algo, si yo hacía algo diferente. Las palabras de Rosaura resonaron en mi mente. Tú eres todo lo que tienes. Y te estás perdiendo a ti misma. Tenía razón. Me había perdido. En algún punto del camino, entre tratar de ser una buena madre y tratar de mantener la paz, había dejado de ser Clotilde. Me había convertido en una sombra, en una mujer que existía solo para servir y soportar. ¿Qué habría dicho mi esposo si me viera así? Él, que siempre me decía que yo era la mujer más fuerte que conocía. Él, que me animaba a perseguir mis sueños. Él, que me trataba con respeto y ternura. Se habría sentido destrozado al ver en lo que me había convertido. Terminé mi té y lavé la taza. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Cada acción me daba tiempo para pensar, para planear. Hugo volvería mañana. Eso era seguro. Siempre volvía. Y cuando volviera, esperaría encontrarme como siempre, asustada, sumisa, lista para perdonar y olvidar. Pero mañana iba a ser diferente. No sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan completo. Pero sabía que algo tenía que cambiar, y ese cambio tenía que empezar conmigo. Caminé por toda la casa, viendo cada habitación con ojos nuevos. La sala donde Hugo se sentaba en mi sofá como si fuera un trono, gritándome órdenes.
El comedor donde yo comía de pie porque él ocupaba la mesa con sus cosas. El pasillo donde me había empujado tantas veces que había perdido la cuenta. Mi casa. Mi espacio. Mi vida. Y él me la había robado pedazo a pedazo, día a día, hasta que casi no quedaba nada de mí. Pero casi no era lo mismo que nada. Todavía quedaba algo. Una chispa. Una brasa. Y esa noche, esa brasa había comenzado a arder. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Hugo. Estaba entreabierta. Podía ver su cama deshecha, su ropa tirada por el piso, sus platos sucios apilados sobre el escritorio. El cuarto de un adolescente, no de un hombre de 38 años. Por años había entrado ahí a limpiar, a ordenar, a recoger su desastre. Haciendo su cama como si todavía tuviera 10 años. Recogiendo su ropa como si no tuviera manos propias para hacerlo. ¿Cuándo había dejado de ser su madre y me había convertido en su sirvienta? ¿En su víctima? Cerré la puerta. Despacio, con determinación. Y mientras lo hacía, sentí como si estuviera cerrando algo más. Un capítulo. Una versión de mí misma que ya no quería ser. Regresé a mi habitación y me senté en la cama. Tomé la caja de zapatos de nuevo y saqué los papeles. Esta vez los leí. Todos. Cada palabra. Aprendí sobre ciclos de violencia. Sobre manipulación emocional. Sobre cómo los abusadores aíslan a sus víctimas. Sobre cómo la culpa es una herramienta de control. Aprendí que no estaba sola. Que había miles de mujeres, de todas las edades, viviendo situaciones similares. Que había ayuda disponible. Que había salidas. Y aprendí que el primer paso era el más difícil, reconocer que lo que estaba viviendo no era normal, no era mi culpa, y no tenía que seguir soportándolo. Miré el reloj. Medianoche. En 12 horas, más o menos, Hugo volvería. Esperando su comida. Esperando su casa limpia. Esperando su madre obediente. Pero yo ya no era esa mujer. No sabía quién iba a ser mañana. No sabía si tendría el valor de hacer lo que necesitaba hacer. Pero sabía que algo había cambiado esta noche, algo fundamental e irreversible. Hugo había roto mi diente. Pero al hacerlo, había roto algo más. La ilusión de que esto algún día iba a mejorar por sí solo. La fantasía de que mi amor de madre sería suficiente para salvarlo. La mentira de que yo merecía este trato. Me acosté en mi cama, completamente vestida, mirando el techo. Las sombras bailaban sobre la superficie blanca, proyectadas por la luz de la calle que se filtraba por la cortina. Y por primera vez en años, no sentí miedo de mañana. Sentí otra cosa. Algo nuevo y antiguo al mismo tiempo. Algo que había olvidado que existía dentro de mí. Determinación. Desperté antes del amanecer. No porque hubiera dormido bien, sino porque mi cuerpo ya no sabía cómo descansar de verdad. Me levanté con cuidado, sintiendo cada dolor de la golpiza de ayer. La mandíbula palpitaba. El labio partido se había hinchado durante la noche. Me miré al espejo del baño. El moretón en mi mejilla había florecido en tonos violetas y amarillentos. Parecía peor de lo que se sentía. O quizás me había acostumbrado tanto al dolor que ya no sabía distinguir qué tan grave era. Abrí el grifo y me lavé la cara con agua fría. El contacto me hizo estremecer, pero me despejó. Necesitaba estar alerta. Necesitaba pensar con claridad. Eran las 5:30 de la mañana. Hugo no llegaría hasta el mediodía, tal vez más tarde. Tenía tiempo. Me vestí con ropa cómoda y fui a la cocina. Preparé café, el olor fuerte y amargo llenó la casa. Me serví una taza y me senté a la mesa, esa misma mesa donde ayer había caído mi diente. Bebí el café despacio, dejando que la cafeína me despertara completamente. Mientras bebía, pensaba, planificaba. Durante 7 años había vivido bajo el control de Hugo. 7 años de caminar en silencio, de hablar en susurros, de desaparecer en mi propia casa. Él controlaba todo, cuándo podía salir, con quién podía hablar, cómo debía gastar mi propia pensión. Mi pensión. $1,200 al mes que yo había ganado trabajando 40 años. Dinero que llegaba a mi cuenta y que Hugo prácticamente administraba. Dame la tarjeta, mamá. Yo me encargo de todo. Tú no entiendes de estas cosas. Y yo se la había dado. Como una tonta, se la había dado.
Él pagaba las cuentas, sí, pero también se quedaba con lo que sobraba. Compraba lo que quería. Salía con sus amigos. Gastaba en cervezas y cigarros mientras yo usaba la misma ropa de hace 5 años. Cuando le pedía dinero para algo, aunque fuera para comprar un medicamento, él me hacía sentir como si le estuviera pidiendo un favor enorme. ¿Otra vez necesitas dinero? ¿En qué lo gastas? Te doy todo lo que necesitas. Pero no me daba nada. Me daba sobras. Migajas. Me daba lo mínimo para mantenerme viva y dependiente de él. Terminé mi café y me levanté. Fui a mi habitación y busqué en el cajón de mi mesita de noche. Al fondo, envuelta en un pañuelo viejo, estaba mi libreta de banco. La que Hugo creía que había perdido. No la había perdido. La había escondido hacía 2 años, en un momento de lucidez, cuando algo dentro de mí susurró que algún día podría necesitarla. La abrí. Ahí estaba el número de mi cuenta. La información que necesitaría si algún día decidía tomar el control de mi propio dinero otra vez. Guardé la libreta en el bolsillo de mi pantalón. Un paso pequeño, pero un paso. Volví a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Pan tostado con mantequilla. Más café. Comí despacio, saboreando cada bocado. Normalmente no desayunaba. Hugo decía que era un desperdicio de comida, que a mi edad no necesitaba comer tanto. Pero esta mañana comí. Y fue liberador. A las 7, escuché movimiento en la casa de al lado. Rosaura era madrugadora, como yo. La escuchaba a través de las paredes delgadas, preparando su propio desayuno, encendiendo la radio. Miré hacia su casa por la ventana de la cocina. La luz de su cocina estaba encendida. Podía ver su silueta moviéndose, tranquila, segura en su propio espacio. Rosaura vivía sola desde que enviudó, hacía ya 15 años. Y era feliz. Tenía sus amigas, sus rutinas, su independencia. Salía cuando quería. Compraba lo que quería. Vivía como quería. ¿Por qué yo no podía tener eso? ¿Por qué había permitido que Hugo me quitara todo eso? Porque era mi hijo. Porque me sentía responsable de él. Porque la culpa es una cadena más fuerte que cualquier cerradura. Pero la culpa era una mentira. Yo no era responsable de sus fracasos. No era mi obligación sacrificar mi paz, mi seguridad, mi vida, por un hijo adulto que había elegido el camino de la violencia. Lavé mi plato. Sequé la taza. Cada acción simple me daba más claridad. A las 8, el teléfono sonó. Por un momento sentí el viejo pánico. ¿Y si era Hugo? ¿Y si venía antes de lo esperado? Pero cuando contesté, era Rosaura. Buenos días, Clotilde. ¿Dormiste algo? Su voz era suave, sin presionar, pero cargada de preocupación. Un poco, dije. Mi voz sonaba diferente, incluso para mí. Más firme. Estaba pensando, ¿te gustaría venir a tomar café? Hice pan dulce. Normalmente habría dicho que no. Hugo no me dejaba ir a casa de Rosaura. Decía que ella era una entrometida, que llenaba mi cabeza de ideas ridículas, que yo no necesitaba amigas. Pero Hugo no estaba aquí. Me encantaría, dije. Hubo una pausa de sorpresa al otro lado de la línea. Luego, la voz de Rosaura, cálida. Te espero, querida. Colgué y me miré en el espejo del pasillo otra vez. El moretón era visible, imposible de ocultar. Por años había usado maquillaje, bufandas, excusas. Pero esta vez no lo haría. Esta vez dejaría que el mundo viera lo que Hugo me había hecho. Me puse un suéter ligero y salí de mi casa. El aire de la mañana era fresco, limpio. Caminé los pocos pasos hasta la casa de Rosaura y toqué la puerta. Ella abrió casi de inmediato. Sus ojos se posaron en mi rostro y vi cómo se le llenaban de lágrimas, pero no dijo nada. Solo abrió los brazos. Y yo, que no había llorado ayer, que no había llorado en años, me derrumbé en su abrazo y dejé que las lágrimas finalmente salieran. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en su entrada, abrazadas mientras yo sollozaba contra su hombro. Ella no dijo nada, solo me sostuvo, acariciando mi espalda como se consuela a un niño. Cuando finalmente me separé, me limpié las lágrimas y la miré. Necesito ayuda, dije. Las palabras más difíciles que había pronunciado en mi vida.
No puedo seguir así. Necesito que esto termine. Rosaura asintió, tomó mi mano y me llevó adentro de su casa. Entonces vamos a terminarlo, dijo con una determinación que me dio fuerzas. Juntas. Nos sentamos en su cocina, que olía a canela y café fresco. Ella sirvió 2 tazas y puso el pan dulce entre nosotras. Pero ninguna comió. Teníamos cosas más importantes de que hablar. Cuéntame todo, dijo Rosaura. Sin omitir nada. Sin protegerlo. Necesito saber exactamente qué has estado viviendo. Y por primera vez, le conté la verdad completa. Cada golpe, cada insulto, cada vez que Hugo me había quitado dinero, me había encerrado, me había hecho sentir menos que nada. Le conté sobre ayer, sobre el diente, sobre las palabras que me había dicho mientras yo yacía en el suelo. Rosaura escuchó todo en silencio, su rostro cada vez más serio, sus manos apretando la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminé, ella respiró profundo. Clotilde, lo que me estás describiendo no es solo maltrato. Es abuso severo. Y necesitamos actuar rápido, antes de que regrese. Lo sé, dije. Y era verdad. Finalmente lo sabía. Tengo un amigo, continuó Rosaura. Se llama Alfredo. Es abogado. Se especializa en casos como el tuyo. ¿Me permites llamarlo? Pensé en Hugo volviendo al mediodía. En su sorpresa al encontrarme diferente. En su rabia. Pensé en mi diente guardado en mi mesita de noche. En los moretones bajo mi ropa. En los 7 años de miedo. Llámalo, dije. Alfredo llegó a casa de Rosaura 1 hora después. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje oscuro pero sin corbata. Tenía una mirada seria pero amable, el tipo de persona que inspira confianza sin necesidad de muchas palabras. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de Rosaura y sacó una libreta y una pluma. Señora Clotilde, antes que nada quiero que sepa que todo lo que me diga quedará entre nosotros. Estoy aquí para ayudarla, no para juzgarla. De acuerdo. Asentí. Mi garganta estaba seca. Rosaura me contó un poco de su situación, pero necesito que usted me cuente con sus propias palabras. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo esto? 7 años, dije. Mi voz sonaba pequeña. Desde que Hugo volvió a vivir conmigo. ¿Y la violencia física? ¿Cuándo comenzó? Tuve que pensar. Los años se mezclaban en mi memoria, un borrón de miedo y dolor. Hace unos 4 años. Al principio eran empujones. Luego golpes. Ayer me rompió un diente. Alfredo dejó de escribir y me miró directamente. ¿Tiene el diente? Sí. Está en mi casa. Bien. Eso es evidencia. ¿Tiene más evidencias? ¿Fotos de moretones anteriores? ¿Mensajes? ¿Alguien más que haya sido testigo? Negué con la cabeza, sintiéndome repentinamente inútil. Yo he sido testigo, dijo Rosaura desde su lugar junto a la ventana. He escuchado los gritos. He visto los moretones. He visto cómo ese hombre la tiene aterrorizada. Alfredo asintió y continuó escribiendo. Eso ayuda. El testimonio de terceros es importante. Señora Clotilde, necesito preguntarle algo difícil. ¿Qué quiere que pase ahora? ¿Qué es lo que usted desea? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado qué quería yo en mucho tiempo. Quiero que se vaya, dije. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Quiero que salga de mi casa y no vuelva. Quiero recuperar mi vida. ¿Está dispuesta a poner una denuncia formal? El miedo me apretó el pecho. Denunciar a Hugo significaba hacerlo oficial. Significaba que no habría vuelta atrás. Pero ayer tampoco había vuelta atrás. El momento en que mi diente cayó al suelo, algo se había roto para siempre. Sí, dije. Estoy dispuesta. Alfredo sonrió levemente, un gesto de aprobación. Muy bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a ir a su casa y vamos a documentar todo. El diente, sus heridas, cualquier cosa que pueda servir como evidencia.
Luego la llevaré al hospital para que un médico examine y documente sus lesiones. Después iremos a presentar la denuncia. Con eso podremos solicitar una orden de restricción de emergencia. ¿Y si Hugo llega mientras estamos haciendo todo eso?, pregunté, sintiendo el pánico subir. ¿A qué hora dijo que volvería? Al mediodía, usualmente. Alfredo miró su reloj. Eran las 9:30. Tenemos tiempo. Pero debemos movernos rápido. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Rosaura tomó mi mano. Voy contigo, dijo. No estás sola en esto. Los tres caminamos a mi casa. Cuando abrí la puerta, el olor familiar me golpeó. Café, el guiso de ayer que seguía en el refrigerador, el aroma de mi casa. Pero ya no se sentía como hogar. Se sentía como el escenario de un crimen. Alfredo entró con respeto, mirando alrededor con ojos profesionales. Rosaura se quedó cerca de mí, su presencia era un ancla. Muéstreme dónde ocurrió, dijo Alfredo. Lo llevé a la cocina. El piso estaba limpio, yo había borrado toda evidencia anoche. Pero le señalé el lugar exacto donde había caído, donde mi sangre había manchado las baldosas. Alfredo tomó fotos con su teléfono. Del piso, de la mesa, del mueble contra el que Hugo me había empujado. ¿Dónde está el diente? Fui a mi habitación y lo saqué de la mesita de noche. Lo había envuelto en un pañuelo limpio. Se lo entregué a Alfredo y él lo fotografió, luego lo guardó cuidadosamente en una bolsa de plástico que sacó de su maletín. Esto es evidencia crucial, dijo. Puedo fotografiar sus heridas. Asentí. Me paré bajo la luz de la ventana y dejé que tomara fotos de mi rostro. El moretón. El labio partido. La encía hinchada. Cada fotografía era humillante, pero necesaria. ¿Tiene más moretones? En otras partes del cuerpo. Me subí la manga del suéter. En mi brazo había moretones viejos, amarillentos, mezclados con otros más recientes. Marcas de los dedos de Hugo cuando me sujetaba con fuerza. Los fotografió todos. ¿Cuánto dinero tiene Hugo? Tiene acceso a sus cuentas. Él tiene mi tarjeta bancaria, admití. Dice que es más fácil así, que él maneja mejor el dinero. ¿Él está en su cuenta como titular o solo tiene la tarjeta? Solo tiene la tarjeta. La cuenta es mía. Bien. Entonces hoy mismo vamos a ir al banco y vamos a cancelar esa tarjeta. Vamos a pedir una nueva que solo usted tendrá. ¿Tiene más dinero guardado? Efectivo. Negué con la cabeza. Hugo siempre se aseguraba de que yo no tuviera dinero en mano. Alfredo sacó su billetera y me extendió $200. Tome. Es un préstamo. Me lo devuelve cuando pueda. Necesita tener algo de efectivo por si acaso. Miré el dinero sin saber qué decir. Rosaura me empujó suavemente. Tómalo, Clotilde. Lo vas a necesitar. Tomé los billetes con dedos temblorosos. Era la primera vez en años que tenía dinero propio en las manos. Ahora, dijo Alfredo, necesito que empaque una bolsa. Ropa para unos días, documentos importantes, medicamentos, cualquier cosa de valor sentimental que no quiera dejar aquí. No sabemos cómo va a reaccionar Hugo cuando se entere de la denuncia. ¿No voy a poder volver a mi casa?, pregunté, sintiendo el pánico. Sí va a poder volver. Pero va a ser Hugo quien no podrá estar aquí. La orden de restricción le prohibirá acercarse a usted y a su domicilio. Sin embargo, el proceso toma unas horas, a veces días. Por seguridad, sería mejor que esta noche duerma en otro lugar. Tiene dónde quedarse. Puede quedarse conmigo, dijo Rosaura de inmediato. El tiempo que necesite. Asentí y fui a mi habitación. Saqué una maleta vieja del armario y empecé a empacar. Ropa interior. Un par de pantalones. Blusas. Mi cepillo de dientes. Mis medicamentos para la presión. Tomé la caja de zapatos con las fotos de Hugo niño. No sabía por qué, pero necesitaba llevarlas. Saqué también los documentos importantes de un cajón. Mi acta de nacimiento, mi identificación, los papeles de la casa, mi libreta bancaria. Mientras empacaba, miré alrededor de mi habitación. Esta cama donde había dormido durante décadas.
Este espejo donde me había visto envejecer. Esta ventana desde donde había visto pasar las estaciones. ¿Volvería a dormir aquí? ¿O Hugo destruiría todo cuando descubriera lo que había hecho? Cerré la maleta y volví a la sala. Alfredo había terminado de documentar todo. ¿Lista?, preguntó. No, no estaba lista. Estaba aterrorizada. Estaba dudando de cada decisión. Estaba pensando en Hugo regresando y encontrando la casa vacía, encontrándose con la policía, con una orden de restricción. Estaba pensando en cómo se pondría furioso, en cómo querría vengarse. Pero luego toqué mi labio partido. Pasé la lengua por el espacio vacío donde había estado mi diente. Y recordé las palabras que Hugo me había dicho mientras yo yacía en el suelo. «Lista», dije. Salimos de la casa. Rosaura llevó mi maleta a su casa mientras Alfredo y yo nos subíamos a su auto. Primera parada, el hospital, dijo mientras arrancaba. Luego el banco. Luego la fiscalía. Miré por la ventana mientras nos alejábamos. Mi casa se hacía más pequeña a la distancia. Y con cada metro que avanzábamos, sentía como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma. La mujer que había sido la víctima de Hugo se quedaba atrás. La mujer que iba en ese auto, rumbo a denunciarlo, era alguien nuevo. Alguien que había decidido pelear. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Me senté en la sala de espera mientras Alfredo hablaba con la recepcionista, explicando la situación con voz baja pero firme. Las personas a mi alrededor me miraban de reojo, sus ojos deslizándose sobre mi rostro golpeado antes de apartarse con incomodidad. Yo mantenía la mirada fija en el piso, contando las baldosas blancas y grises en un patrón que no tenía sentido. Una enfermera vino finalmente y me llevó a un pequeño consultorio. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo apretada. Sus movimientos eran eficientes pero gentiles mientras me pedía que me sentara en la camilla cubierta con papel blanco que crujía bajo mi peso. Comenzó a examinar mis heridas, sin hacer preguntas innecesarias. Tocó mi mandíbula con dedos suaves y yo hice una mueca de dolor. Revisó el espacio vacío donde había estado mi diente, la encía todavía inflamada y sensible. Documentó cada moretón en mi brazo, midiendo con una regla pequeña, tomando notas en una tablet. El médico que entró después era mayor, con lentes gruesos y una expresión seria que no mostraba lástima sino profesionalismo. Me pidió que describiera exactamente qué había pasado. Las palabras salieron de mi boca como si las estuviera leyendo de un guión, mecánicas y distantes. Un empujón. Un golpe. El diente cayendo al suelo. Él escribía todo, hacía pausas para hacer preguntas específicas sobre la fuerza del impacto, la dirección del golpe, si había perdido el conocimiento. No lo había perdido. Había estado consciente para cada segundo de dolor, para cada palabra de desprecio que Hugo había escupido mientras yo sangraba en el piso de mi propia cocina. El médico ordenó radiografías de mi mandíbula para descartar fracturas. Me llevaron a otra sala, me pusieron un delantal pesado de plomo sobre el pecho y me pidieron que me quedara quieta. La máquina zumbó y chasqueó a mi alrededor. Pensé en Hugo en ese momento, preguntándome dónde estaría, qué estaría haciendo, si ya habría notado que algo era diferente. Las radiografías mostraron que no había fracturas, solo trauma en el tejido blando. Afortunado, dijo el médico, aunque no me sentía afortunada. Me entregó un sobre grueso con copias de todo, el reporte médico, las fotografías de mis heridas, las radiografías, la declaración de lo que había ocurrido. Evidencia. Prueba tangible de que no estaba exagerando, de que no estaba loca, de que lo que Hugo me había hecho era real y documentable. Alfredo me esperaba en la sala de espera. Tomó el sobre sin decir palabra y lo guardó en su maletín. Salimos del hospital hacia el sol brillante del mediodía. El calor me golpeó en la cara y por un momento tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, todo parecía demasiado brillante, demasiado normal. La gente caminaba por la calle, compraba café, reía al teléfono. El mundo seguía girando como si nada, ajeno al hecho de que mi vida entera se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. El banco estaba a 3 cuadras. Entramos y el aire acondicionado me envolvió como un abrazo frío. Alfredo habló con un ejecutivo, un hombre joven con corbata perfectamente anudada y una sonrisa ensayada que se desvaneció cuando Alfredo explicó por qué estábamos ahí.
Me hicieron sentar en un escritorio privado, me ofrecieron agua que no tomé, y comenzaron el proceso de cancelar mi tarjeta bancaria. La misma tarjeta que Hugo había tenido en su poder durante años. La misma tarjeta con la que había comprado sus cervezas, sus cigarros, sus salidas, mientras yo usaba ropa vieja y comía lo mínimo. La tarjeta que representaba mi dependencia, mi falta de control sobre mi propia vida. El ejecutivo me entregó una tarjeta temporal que podría usar mientras llegaba la permanente. También cambió mi contraseña de acceso en línea, algo que Hugo había configurado y que yo nunca había podido modificar. Ahora la cuenta era completamente mía otra vez. Mi pensión, mi dinero, mi control. Me temblaban las manos cuando guardé la nueva tarjeta en mi bolso. Era un pedazo de plástico pequeño, pero representaba algo mucho más grande. Libertad. Autonomía. El primer paso real hacia recuperar mi vida. Salimos del banco y Alfredo condujo hacia la fiscalía. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de mi ciudad como si las viera por primera vez. Pensaba en Hugo llegando a casa en cualquier momento, encontrando la casa vacía, mi maleta desaparecida. Pensaba en su confusión transformándose en rabia. Pensaba en lo que haría cuando se diera cuenta de que su tarjeta bancaria ya no funcionaba. La fiscalía era un edificio gris y frío, con pasillos largos que olían a café viejo y papel. Alfredo me guió a través de una serie de puertas hasta llegar a una oficina donde una mujer de mediana edad nos recibió. Tenía el cabello corto y ojos cansados de alguien que había escuchado demasiadas historias como la mía. Me senté frente a su escritorio y conté mi historia otra vez. Cada repetición la hacía más real y más insoportable al mismo tiempo. Los 7 años de abuso. La escalada de violencia. El incidente de ayer. Mi diente roto. Las palabras de Hugo resonando en mis oídos como un eco que no podía silenciar. La fiscal escribía en su computadora, sus dedos volando sobre el teclado con una velocidad que contrastaba con la lentitud dolorosa de mis palabras. Hizo preguntas, muchas preguntas. Algunas me hicieron sentir vergüenza, otras me hicieron sentir rabia. Pero respondí todas con la verdad desnuda y brutal. Alfredo entregó toda la evidencia que habíamos recolectado. El diente, las fotografías, el reporte médico, el testimonio de Rosaura que había escrito esa mañana. Todo se iba apilando en el expediente con mi nombre, construyendo un caso que ya no podía ser ignorado o minimizado. La fiscal me explicó el proceso. La denuncia formal. La orden de restricción temporal que se emitiría de inmediato. La audiencia que se programaría en los próximos días para hacerla permanente. Las posibles consecuencias penales para Hugo si violaba la orden. La protección que el Estado me ofrecía, aunque sus palabras sonaban más a promesas frágiles que a garantías sólidas. Firmé papeles. Muchos papeles. Mi firma temblaba en cada hoja, pero era mi firma. Mi decisión. Mi declaración de que ya no aceptaría ser víctima. Cuando salimos de la fiscalía, el sol estaba comenzando a descender. Habían pasado horas desde que habíamos salido de casa de Rosaura esa mañana. Horas en las que mi vida había cambiado de manera irreversible. Alfredo me llevó de regreso a casa de Rosaura. Ella nos esperaba en la entrada, su rostro marcado por la preocupación. Me abrazó en cuanto bajé del auto y sentí como mis piernas finalmente cedían. Me sostuvo mientras Alfredo nos explicaba todo lo que habíamos hecho, todo lo que vendría después. La orden de restricción sería entregada a Hugo por la policía en las próximas horas. No podría acercarse a mí, no podría volver a la casa, no podría contactarme de ninguna forma. Si lo hacía, sería arrestado inmediatamente. Entré a casa de Rosaura y ella me llevó a la habitación de huéspedes donde había puesto mi maleta. La cama estaba hecha con sábanas limpias que olían a lavanda. Las cortinas eran de un color suave que dejaba entrar la luz del atardecer sin que fuera demasiado intensa. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Estas manos que habían cocinado para Hugo, limpiado para Hugo, trabajado para darle una vida mejor. Estas manos que temblaban cada vez que escuchaba sus pasos. Estas manos que ahora habían firmado los documentos que lo alejarían de mí para siempre. Rosaura me trajo té y se sentó a mi lado sin decir nada. Su presencia era suficiente. No necesitaba palabras de consuelo o promesas vacías. Solo necesitaba saber que no estaba sola. Bebí el té despacio mientras el cielo afuera se teñía de naranjas y rosas.
En algún lugar de la ciudad, Hugo estaba llegando a casa. Estaba abriendo la puerta. Estaba encontrando la casa vacía. Estaba buscando mi maleta. Estaba tratando de usar la tarjeta bancaria y descubriendo que ya no funcionaba. Estaba comenzando a entender que algo había cambiado. Y pronto, muy pronto, la policía tocaría su puerta con papeles oficiales que le dirían que ya no tenía poder sobre mí. Me terminé el té y me recosté en la cama de Rosaura. Cerré los ojos y por primera vez en 7 años, no sentí miedo al quedarme dormida. Sentí paz. Desperté al día siguiente con el sonido de pájaros cantando afuera de la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. La habitación era diferente, la luz entraba desde un ángulo extraño, el colchón era más suave que el mío. Luego la memoria regresó como una ola fría. La denuncia. El hospital. La orden de restricción. Hugo. Me senté en la cama y toqué mi rostro con cuidado. El moretón seguía ahí, sensible al tacto. Mi mandíbula palpitaba con un dolor sordo que me recordaba cada vez que movía la boca. Pero había dormido. Realmente había dormido, sin despertarme cada hora aterrorizada por el sonido de pasos o de una puerta cerrándose con fuerza. Rosaura ya estaba despierta. Podía escucharla en la cocina, el tintineo de platos, el aroma del café recién hecho. Me levanté despacio, mis músculos protestando por la tensión acumulada de los últimos días. Me vestí con ropa limpia de mi maleta y salí al pasillo. La cocina de Rosaura era luminosa y acogedora, todo lo opuesto a la atmósfera opresiva que había dominado mi propia casa durante años. Ella había preparado desayuno, huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca. Un festín comparado con las comidas escasas que yo me permitía cuando Hugo controlaba todo. Comimos en silencio cómodo. Rosaura no presionaba, no hacía preguntas. Solo estaba ahí, presente, sólida como una roca en medio de la tormenta que era mi vida ahora. Después del desayuno, el teléfono de Rosaura sonó. Era Alfredo. Ella contestó y escuchó con atención antes de pasarme el teléfono con una expresión que no pude descifrar completamente. Alfredo me informó que la policía había ido a mi casa la tarde anterior. Hugo había estado ahí. Había recibido la orden de restricción. Según el reporte del oficial, Hugo había reaccionado con incredulidad primero, luego con rabia contenida. Había intentado argumentar, había dicho que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando, que él nunca me haría daño de verdad. Las mentiras habituales de alguien que había sido descubierto. Pero los papeles eran legales y vinculantes. Hugo había tenido que abandonar mi casa de inmediato. La policía había supervisado mientras él empacaba algunas pertenencias básicas. Ahora tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros de mí o de mi domicilio. Cualquier violación de esa orden resultaría en arresto inmediato. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la cocina de Rosaura. Hugo estaba fuera. Después de 7 años viviendo bajo mi techo, controlando cada aspecto de mi existencia, finalmente estaba fuera. La noticia debería haberme llenado de alivio, pero en cambio sentí un vacío extraño. No alegría exactamente, no tristeza tampoco. Solo una ausencia profunda de algo que había definido mi vida durante tanto tiempo. Pasé el día en casa de Rosaura, moviéndome entre su sala y la habitación de huéspedes como un fantasma. Ella me dejaba estar, ocupándose de sus propios asuntos, pero manteniéndose cerca por si la necesitaba. Leí un libro que encontré en su repisa, las palabras pasaban frente a mis ojos sin registrarse realmente. Tomé té. Miré por la ventana hacia mi propia casa, que se veía igual desde afuera pero que sabía estaba completamente diferente por dentro. Por la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocí pero que supe instintivamente que era Hugo. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar minutos después. Y otra vez. Y otra vez. 12 llamadas en total antes de que finalmente se detuviera. Luego comenzaron los mensajes de texto. Palabras furiosas, incoherentes, acusándome de traicionarlo, de ser una madre terrible, de arruinar su vida. Mensajes que oscilaban entre la rabia y la manipulación, entre amenazas apenas veladas y súplicas dramáticas. Leí cada uno con las manos temblorosas, pero no respondí ninguno. Alfredo me había instruido claramente. Ningún contacto. Cada mensaje que Hugo enviaba era una violación de la orden de restricción y más evidencia en mi contra.
Guardé capturas de pantalla de cada mensaje y se las envié a Alfredo. Él respondió que documentaría todo y que si Hugo continuaba, podríamos solicitar cargos adicionales. La noche cayó otra vez y con ella vino un miedo diferente al que había sentido antes. No era el miedo de vivir con Hugo, de caminar en puntas de pie en mi propia casa, de no saber cuándo llegaría el siguiente golpe. Era el miedo de lo desconocido, de haber tomado una decisión irreversible y no saber exactamente qué vendría después. Rosaura preparó la cena y comimos viendo las noticias en la televisión. Las imágenes parpadeaban frente a mis ojos sin significado real. Mi mente estaba en otro lugar, calculando, preocupándose, preguntándose. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de huéspedes, escuché cada sonido de la calle con una hipervigilancia que no había desaparecido solo porque Hugo estuviera legalmente obligado a mantenerse alejado. Cada carro que pasaba podía ser él. Cada sombra en la ventana podía ser su silueta. La orden de restricción era solo un papel, después de todo. Un papel que prometía protección, pero que no podía detener físicamente a alguien determinado a causar daño. Pero las horas pasaron y no pasó nada. Hugo no apareció. La casa de Rosaura permaneció segura y tranquila. Gradualmente, mi respiración se calmó y el sueño comenzó a reclamarme otra vez. Justo antes de quedarme dormida, pensé en mi propia casa al otro lado de la pared. Vacía ahora. Esperándome. Mi casa, mi espacio, que pronto podría recuperar completamente. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Al tercer día, Alfredo llamó con más noticias. La audiencia para la orden de restricción permanente estaba programada para la próxima semana. Hugo había contratado un abogado, alguien que intentaría argumentar que la orden era innecesaria, que yo estaba exagerando, que él merecía otra oportunidad. Alfredo me aseguró que teníamos un caso sólido. La evidencia médica, las fotografías, mi testimonio, el testimonio de Rosaura, los mensajes amenazantes que Hugo había enviado violando la orden temporal. Todo apuntaba a que la orden permanente sería otorgada sin problema. Pero tendría que ir a la audiencia. Tendría que estar en la misma sala que Hugo. Tendría que mirarlo y mantenerme firme mientras su abogado intentaba desacreditar mi historia, mientras Hugo mismo probablemente lloraría y suplicaría y haría el papel de hijo arrepentido que yo había visto tantas veces antes. La idea me llenaba de terror. Pero Alfredo me recordó que no estaría sola. Él estaría ahí. Rosaura estaría ahí. Y yo tenía la verdad de mi lado, documentada e innegable. Pasé los siguientes días preparándome mentalmente para ese momento. Rosaura me acompañaba en caminatas cortas alrededor del vecindario, ayudándome a recuperar la sensación de poder moverme libremente sin miedo. Comía 3 veces al día, algo que no había hecho regularmente en años. Dormía sin sobresaltos la mayoría de las noches. Mi cuerpo comenzaba a sanar. El moretón en mi mejilla pasaba de púrpura a verde amarillento. La hinchazón en mi labio disminuía. La encía donde había estado mi diente todavía estaba sensible, pero ya no sangraba. Pero la sanación física era la parte fácil. La sanación emocional, psicológica, esa tomaría mucho más tiempo. Décadas de patrones, años de abuso, no se borraban en días. Los reflejos permanecían, el sobresalto ante ruidos fuertes, la necesidad de justificar cada acción, la voz en mi cabeza que todavía sonaba sospechosamente como la de Hugo diciéndome que era inútil, que no servía para nada, que nadie más me querría. Pero ahora había otra voz también. Una voz más suave, pero cada día más fuerte. La voz que me había hecho levantar del piso de mi cocina. La voz que me había hecho llamar a Rosaura. La voz que me había hecho firmar esos papeles en la fiscalía. La voz que me decía que merecía algo mejor. Que merecía vivir sin miedo. Que merecía ser tratada con respeto y dignidad. Y esa voz, lentamente, comenzaba a creer sus propias palabras. El día de la audiencia amaneció gris y frío. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera sentir respetable pero no ostentosa. Un pantalón oscuro, una blusa sencilla de color crema, zapatos cerrados que había comprado años atrás y que apenas había usado. Rosaura me ayudó a peinarme, recogiendo mi cabello gris en un moño bajo que me hacía ver seria y compuesta. El moretón en mi mejilla había desaparecido casi por completo, pero el labio todavía mostraba una ligera hinchazón. El espacio vacío donde había estado mi diente era invisible a menos que sonriera ampliamente, algo que no tenía intención de hacer hoy. Alfredo llegó puntual a las 8:30.
Rosaura se subió al asiento trasero conmigo, tomando mi mano entre las suyas. El trayecto al juzgado fue silencioso excepto por las instrucciones tranquilas de Alfredo sobre qué esperar, cómo comportarme, qué decir y qué no decir. El edificio del juzgado era imponente, con columnas altas y escalones de mármol que subimos lentamente. Dentro, el aire estaba cargado con la tensión de docenas de casos esperando ser escuchados. Familias rotas, vidas en disputa, justicia siendo medida y pesada en balanzas que no siempre parecían equilibradas. Nos sentamos en una banca de madera dura en el pasillo, esperando que llamaran nuestro caso. Cada vez que una puerta se abría, mi corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba pasos, mis músculos se tensaban. Sabía que Hugo estaba en algún lugar del mismo edificio, respirando el mismo aire, esperando su turno para contar su versión de la historia. Alfredo revisaba documentos en su maletín, organizándolos metódicamente. Rosaura mantenía mi mano firmemente sujeta, su pulgar acariciando mis nudillos en un gesto reconfortante. Yo miraba el piso, contando las vetas en el mármol, tratando de mantener mi respiración constante y regular. Finalmente llamaron mi nombre. Me levanté con piernas que apenas me sostenían y seguí a Alfredo hacia la sala de audiencias. Rosaura venía detrás de mí, su presencia como un escudo invisible contra el pánico que amenazaba con consumirme. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. No había público, solo los involucrados en el caso. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, se sentaba en su estrado elevado. Un secretario judicial tomaba notas en una computadora. Y allí, del otro lado de la sala, estaba Hugo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que yo apartara la mirada. Él se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Su abogado, un hombre joven con traje barato y aire de exceso de confianza, estaba sentado a su lado, susurrándole algo al oído. Me senté en la mesa con Alfredo, mis manos entrelazadas sobre mi regazo para ocultar el temblor. El juez comenzó la audiencia con formalidades legales que apenas registré. Palabras flotaban a mi alrededor: orden de restricción, evidencia, testimonio, violencia doméstica. Palabras que describían mi vida, pero que sonaban abstractas y distantes en ese contexto formal. Alfredo presentó el caso con precisión clínica. Mostró las fotografías de mis heridas, el reporte médico, el diente que ahora estaba sellado en una bolsa de evidencia. Explicó los años de abuso, la escalada de violencia, el incidente que finalmente me había impulsado a buscar ayuda. Su voz era firme y clara, cada palabra elegida cuidadosamente para construir un argumento irrefutable. Luego me tocó a mí testificar. Subí al estrado con piernas temblorosas y juré decir la verdad sobre una Biblia gastada. El juez me miró con expresión neutral y me pidió que contara mi historia con mis propias palabras. Abrí la boca, pero no salió nada al principio. Mi garganta estaba cerrada, mi lengua pegada al paladar. Podía sentir los ojos de Hugo sobre mí, pesados como piedras. Alfredo me había advertido que no lo mirara, que mantuviera mi atención en el juez. Pero era imposible no ser consciente de su presencia, de la furia que podía sentir emanando del incluso sin verlo directamente. Respiré profundo y comencé a hablar. Las palabras salieron quebradas al principio, luego más fluidas a medida que me sumergía en los recuerdos. Conté sobre los años de control, las palabras crueles que se habían convertido en empujones, los empujones que se habían convertido en golpes. Conté sobre vivir con miedo constante, sobre perder mi autonomía pieza por pieza hasta que casi no quedaba nada de la persona que había sido. Conté sobre el día que Hugo me rompió el diente, sobre sus palabras exactas, sobre yacer en el piso de mi cocina escupiendo sangre y entendiendo finalmente que si no hacía algo, esto no terminaría nunca. O terminaría con mi muerte. Mi voz se quebró en esa última parte. Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. No las limpié. Dejé que el juez las viera, dejé que fueran parte de mi testimonio, tanto como las palabras que estaba diciendo. Cuando terminé, el abogado de Hugo tuvo su oportunidad de interrogarme. Sus preguntas estaban diseñadas para desacreditarme, para hacer que pareciera que yo estaba exagerando o mintiendo. Me preguntó por qué había esperado tanto tiempo en denunciar si el abuso era tan grave. Me preguntó si tenía testigos directos de la violencia física. Me preguntó si alguna vez había provocado a Hugo, si yo también había sido violenta con él. Cada pregunta era una puñalada, pero Alfredo me había preparado para esto.
Respondí con calma, con la verdad simple y directa. Había esperado porque tenía miedo, porque Hugo era mi hijo y yo quería creer que podía cambiar, porque la vergüenza y la culpa me habían paralizado. No tenía testigos directos porque Hugo se aseguraba de que sus agresiones fueran en privado, pero tenía evidencia médica y el testimonio de Rosaura sobre lo que había observado. Y no, nunca había sido violenta con Hugo, nunca lo había provocado, la violencia era completamente unilateral. El abogado de Hugo intentó hacerme enojar, hacerme decir algo que pudiera usar en contra mía. Pero me mantuve firme, respondiendo cada pregunta con la misma calma determinada que había encontrado esa noche en mi cocina cuando decidí que esto tenía que terminar. Finalmente me dejaron bajar del estrado. Volví a mi asiento junto a Alfredo con las piernas temblando tanto que casi no podía caminar. Rosaura puso su mano en mi hombro cuando pasé junto a ella y ese simple gesto me dio la fuerza para llegar a mi silla sin colapsar. Luego fue el turno de Hugo. Subió al estrado con expresión de mártir, los hombros caídos, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Su actuación era convincente, tenía que admitirlo. Había perfeccionado el papel del hijo incomprendido a lo largo de los años. Su testimonio pintó una imagen completamente diferente. Él era la víctima, según su versión. Una madre controladora que lo había sofocado toda su vida, que lo había hecho sentir inadecuado, que lo criticaba constantemente. El incidente del diente había sido un accidente, un empujón accidental durante una discusión acalorada. Él jamás había querido lastimarme, me amaba, solo quería que nuestra relación mejorara. Escuché sus mentiras con una mezcla de incredulidad y rabia fría. Cada palabra era una distorsión de la realidad, un intento calculado de manipular la situación a su favor. Pero mientras le escuchaba, me di cuenta de algo. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Ya no me hacían dudar de mi propia percepción de la realidad. Ya no me llenaban de culpa. Eran solo mentiras. Y yo tenía la verdad, documentada e innegable, de mi lado. El abogado de Hugo intentó construir un caso basado en emoción y manipulación, pero Alfredo lo desmontó pieza por pieza durante el contrainterrogatorio. Cada inconsistencia en la historia de Hugo fue expuesta. Cada intento de justificar su comportamiento fue confrontado con los hechos fríos y duros de la evidencia médica. Cuando todo terminó, el juez tomó un receso para deliberar. Esperamos afuera de la sala durante 30 minutos que parecieron horas. Hugo y su abogado estaban al otro lado del pasillo. Podía sentir su mirada sobre mí, pero no la devolví. Ya no le debía nada, ni siquiera mi atención. Finalmente nos llamaron de vuelta. El juez dictó su decisión con voz firme y clara. La orden de restricción sería permanente por un periodo de 5 años. Hugo tenía prohibido acercarse a mí, contactarme directa o indirectamente, o venir a menos de 200 metros de mi domicilio. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato y cargos criminales. Las palabras del juez cayeron sobre mí como lluvia después de una sequía. Había ganado. La justicia, por una vez, había estado de mi lado. Salimos del juzgado bajo un cielo que había comenzado a despejarse. La luz del sol me golpeó en la cara y por primera vez en semanas sentí algo parecido al alivio verdadero. Alfredo llevaba el maletín con todos los documentos oficiales, incluyendo la copia certificada de la orden de restricción permanente que ahora protegía mi vida de Hugo por los próximos 5 años. Rosaura me abrazó en los escalones del juzgado, sosteniéndome mientras las lágrimas finalmente brotaban sin control. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de liberación. Como si todo el peso que había cargado durante 7 años finalmente se hubiera desprendido de mis hombros. Mi cuerpo se sacudía con sollozos que venían desde un lugar profundo que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Alfredo nos dio un momento antes de sugerir que fuéramos a almorzar. Había un restaurante pequeño cerca del juzgado, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sobre los próximos pasos. Acepté aunque no tenía apetito. El nudo en mi estómago que había estado presente desde la mañana aún no se había deshecho completamente. El restaurante olía a café recién hecho y a pan horneado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y Alfredo ordenó para los 3 mientras yo miraba la calle sin ver realmente nada. Mi mente todavía estaba en la sala del juzgado, reproduciendo cada momento, cada palabra del juez, cada expresión en el rostro de Hugo cuando se anunció la decisión. Había visto rabia ahí, pero también algo más. Sorpresa genuina,
como si realmente hubiera creído que su versión de los hechos sería aceptada, que sus lágrimas de cocodrilo y sus excusas ensayadas serían suficientes. Como si después de años de manipularme exitosamente, hubiera asumido que podría manipular al sistema de justicia también. Pero la evidencia no mentía. Las fotografías, los reportes médicos, mi diente guardado en esa bolsa de plástico, todo había contado una historia que ninguna actuación podría contradecir. La comida llegó, pero apenas la toqué. Alfredo me explicó que ahora debía tomar medidas adicionales de seguridad. Cambiar las cerraduras de mi casa era esencial, aunque Hugo ya no tuviera llaves. Instalar cámaras de seguridad sería recomendable. Informar a mis vecinos sobre la orden de restricción para que pudieran llamar a la policía si veían a Hugo cerca. Guardar siempre una copia de la orden conmigo y otra en mi casa, visible y accesible. También me dio el contacto de un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Reuniones semanales donde podría hablar con otras personas que habían vivido situaciones similares, donde podría comenzar el proceso de sanación emocional que tomaría mucho más que una orden judicial. Tomé la tarjeta con el contacto y la guardé en mi bolso. La idea de sentarme en un círculo con extraños y contar mi historia otra vez me llenaba de ansiedad, pero sabía que Alfredo tenía razón. No podía sanar sola. Necesitaba ayuda, apoyo, la perspectiva de personas que entendieran lo que había vivido porque ellas también lo habían experimentado. Después del almuerzo, Alfredo nos llevó de regreso al vecindario. Pero en lugar de ir directamente a casa de Rosaura, me pidió que lo acompañara a mi propia casa. Era hora de recuperar mi espacio, de enfrentar el lugar donde todo había sucedido y reclamarlo como mío nuevamente. El camino desde el auto hasta mi puerta frontal pareció más largo de lo que recordaba. Mis manos temblaban mientras sacaba las llaves de mi bolso. La cerradura resistió un poco antes de ceder y la puerta se abrió con un chirrido familiar. El olor de la casa me golpeó inmediatamente. No era desagradable, solo familiar de una manera que me hizo sentir simultáneamente segura y vulnerable. Todo estaba exactamente como lo había dejado hacía días, cuando había empacado mi maleta y salido con Alfredo. Los platos limpios en el escurridor. La mesa del comedor despejada. El silencio absoluto de un espacio vacío. Caminé lentamente por cada habitación con Rosaura y Alfredo siguiéndome a distancia respetuosa. La sala donde me había sentado tantas noches en tensión esperando que Hugo llegara. La cocina donde había caído mi diente al suelo. El pasillo donde había caminado de puntillas, tratando de no hacer ruido. Mi dormitorio que había sido mi único refugio cuando las cosas se ponían muy mal. Todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente. La atmósfera de amenaza constante se había ido. El aire ya no estaba cargado con la posibilidad de violencia. Era solo una casa ahora, paredes y pisos y muebles, sin el peso emocional que Hugo había impuesto sobre cada centímetro cuadrado. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. La brisa de la tarde movió las cortinas y trajo consigo el sonido de pájaros cantando en el árbol del jardín. Me quedé ahí parada, sintiendo el sol en mi cara, y por primera vez en años sentí que esta casa podía volver a ser un hogar. Alfredo llamó a un cerrajero que llegó en menos de una hora. Observé mientras cambiaba todas las cerraduras, instalaba pestillos nuevos más fuertes, me entregaba juegos de llaves nuevas que solo yo tendría. Cada cerradura nueva era otra capa de seguridad, otra barrera entre Hugo y yo. Cuando el cerrajero se fue, Alfredo me ayudó a hacer un inventario de las cosas de Hugo que había dejado atrás. Ropa en su habitación, objetos personales, basura acumulada. Legalmente él tenía derecho a recuperar sus pertenencias, pero tendría que hacerlo con escolta policial y yo no tenía que estar presente. Alfredo coordinaría todo para que pudiera suceder sin que yo tuviera que ver a Hugo otra vez. Empacamos todo en cajas de cartón que Rosaura había traído de su casa. Cada objeto que metía en las cajas era como cerrar un capítulo. Su ropa vieja. Sus zapatos gastados. Las revistas que dejaba tiradas por todas partes. Los platos sucios que todavía estaban en su habitación desde antes de que yo me fuera. 7 años de su vida adulta reducidos a 6 cajas de cartón que dejamos apiladas en el garaje. Cuando terminamos, ya había oscurecido. Rosaura sugirió que volviera con ella una noche más, que no me apresurara a quedarme sola si todavía no me sentía lista. Pero algo dentro de mí necesitaba hacer esto. Necesitaba dormir en mi propia cama, en mi propia casa, sin Hugo, sin miedo, solo yo. Alfredo verificó todas las cerraduras una vez más antes de irse.
Me dio su número de teléfono personal y me hizo prometer que llamaría si sentía, aunque fuera la más mínima preocupación o miedo. Rosaura me abrazó en la puerta y me recordó que ella estaba justo al lado, que solo tenía que gritar si necesitaba algo. Y entonces se fueron y yo estaba sola en mi casa por primera vez en 7 años. El silencio era absoluto. No había televisión encendida a volumen alto. No había pasos pesados en el piso de arriba. No había puertas cerrándose con fuerza. No había gritos o quejas o exigencias. Solo silencio. Caminé por la casa encendiendo luces en cada habitación hasta que todo estaba brillantemente iluminado. No quería sombras esta noche. No quería rincones oscuros donde mi imaginación pudiera crear amenazas que ya no existían. Me preparé un té y me senté en el sofá de la sala. Mi sofá, en mi casa, bebiendo mi té, sin tener que pedir permiso o justificar nada a nadie. La libertad de ese simple acto era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Pensé en Hugo, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué estaría sintiendo? Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía pena por él. Había perdido su hogar, su fuente de ingresos, la madre que había soportado todo su abuso durante años. Pero esa pena era pequeña comparada con el sentido de autopreservación que finalmente había despertado en mí. Él había tenido opciones. Cada día durante 7 años había tenido la opción de tratarme con respeto, de buscar ayuda para su rabia, de ser el hijo que yo sabía que podía ser. Y cada día había elegido la violencia y el control. Estas eran las consecuencias de sus elecciones, no de las mías. Terminé mi té y lavé la taza. Verifiqué todas las puertas y ventanas 2 veces, 3 veces. Dejé luces encendidas en el pasillo y en el baño. Puse mi teléfono en la mesita de noche con el número de emergencias listo para marcar. Y entonces me acosté en mi cama, en mi casa, sola pero no asustada. Libre. Desperté con la luz del sol entrando por mi ventana, dorada y cálida sobre mi rostro. Por un momento me quedé completamente quieta, escuchando los sonidos de la mañana. Pájaros cantando. El viento moviendo las hojas del árbol afuera. El zumbido distante de un cortacésped en algún jardín cercano. Sonidos normales, cotidianos, hermosos en su simplicidad. Me levanté despacio, estirando mi cuerpo que finalmente había dormido sin tensión. Mi mandíbula ya casi no dolía. El espacio donde había estado mi diente se sentía menos extraño ahora, parte de mí en lugar de un recordatorio constante de trauma. Las cicatrices permanecerían, tanto las visibles como las invisibles, pero ya no me definirían. Preparé café en mi cocina, ese espacio que había sido escenario de tanto dolor y que ahora simplemente era una cocina otra vez. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco mientras el café se hacía. Rosaura ya estaba despierta en su casa, podía ver su silueta moviéndose en su cocina. La saludé con la mano y ella me devolvió el gesto con una sonrisa enorme. El teléfono sonó mientras desayunaba. Era Vicente, mi hermano. No habíamos hablado en casi 2 años, desde que Hugo había insistido en que Vicente solo me causaba problemas, que era una mala influencia, que era mejor mantener distancia. Otra forma de aislamiento que yo había aceptado sin pelear. Rosaura le había contado todo. Vicente había querido venir inmediatamente, pero ella le había pedido que me diera unos días para procesar todo. Ahora llamaba para saber cómo estaba, para decirme que quería verme, que lamentaba no haber estado ahí antes, que debería haberlo notado, debería haber hecho algo. Le dije que viniera esa tarde, que tenía mucho que contarle, que lo había extrañado. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba, como si una compuerta que había estado cerrada durante años finalmente se hubiera abierto. Pasé la mañana limpiando la casa a fondo. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos. Necesitaba moverme, necesitaba reclamar cada rincón como mío otra vez. Lavé cortinas, sacudí alfombras, fregué pisos que ya estaban limpios. Cada movimiento era una forma de meditación, una manera de anclarme en este nuevo presente. Al mediodía, un técnico llegó para instalar las cámaras de seguridad que Alfredo había recomendado. 2 en el exterior, una en la entrada principal y otra en el patio trasero. El monitor quedaría en mi habitación donde podría ver cualquier movimiento alrededor de mi casa. Era excesivo quizás, pero me daba paz mental. Vicente llegó a las 3 de la tarde con flores y una bolsa de pan dulce de la panadería que solíamos frecuentar cuando éramos jóvenes. Nos abrazamos en la puerta y ambos lloramos.
liberando años de distancia forzada y palabras no dichas. Él tenía 72 años ahora, más canoso de lo que recordaba, con arrugas profundas alrededor de sus ojos. Pero su abrazo era el mismo de siempre, fuerte y reconfortante. Nos sentamos en la sala y le conté todo. Cada detalle que había omitido en nuestras breves y tensas conversaciones telefónicas durante los últimos años. Cada golpe, cada insulto, cada forma en que Hugo había controlado y destruido mi vida poco a poco. Vicente escuchaba con el rostro cada vez más tenso, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Cuando terminé, él se limpió los ojos y me tomó las manos entre las suyas. Me habló de su propia culpa por no haber insistido más, por haber aceptado mi distanciamiento sin pelear. Me habló de las veces que había intentado visitarme y Hugo le había cerrado la puerta en la cara, diciéndole que yo no quería verlo. Me habló de sus sospechas que había ignorado porque no quería creer que su sobrino pudiera hacer algo así. Le dije que no era su culpa, que Hugo había sido muy hábil en su manipulación, en construir muros entre mí y cualquiera que pudiera ayudarme, que lo importante era que ahora estábamos aquí, juntos otra vez, y que podíamos reconstruir lo que se había perdido. Pasamos la tarde hablando, recordando, planeando. Vicente quería que nos viéramos regularmente otra vez, que volviéramos a ser la familia que habíamos sido antes. Quería presentarme a sus nietos, que yo apenas conocía porque Hugo nunca permitía las visitas familiares. Quería recuperar el tiempo perdido. Cuando se fue al anochecer, me sentí más llena de lo que me había sentido en años. No estaba sola. Tenía a Rosaura, tenía a Vicente, tenía a Alfredo. Tenía una red de apoyo que Hugo había intentado destruir, pero que había sobrevivido esperando que yo finalmente la alcanzara. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Despertaba sin alarma, cuando mi cuerpo estaba listo. Desayunaba sentada disfrutando cada bocado. Caminaba por el vecindario saludando a vecinos que apenas había conocido en años de aislamiento. Iba al mercado cuando quería, compraba lo que me gustaba sin tener que justificar cada compra. Asistí a mi primera reunión del grupo de apoyo que Alfredo me había recomendado. Fue difícil al principio, sentarme en ese círculo de mujeres y algunos hombres que compartían historias tan similares a la mía. Pero también fue liberador. Ver que no estaba sola, que mi experiencia no era única, que otros habían sobrevivido y estaban reconstruyendo sus vidas. Escuché historias de violencia mucho peor que la mía y me sentí culpable por pensar que mi situación no había sido tan grave. Pero la facilitadora del grupo me recordó que el trauma no es una competencia, que mi dolor era válido independientemente de cómo se comparara con el de otros. Las semanas pasaron convirtiéndose en meses. Hugo no intentó contactarme otra vez después de aquellos mensajes iniciales. Alfredo me informó que había recogido sus pertenencias con escolta policial mientras yo estaba en casa de Vicente. No había causado problemas, solo había cargado sus cajas y se había ido. No sabía dónde estaba viviendo ahora y no quería saberlo. Esa parte de mi vida estaba cerrada. El hijo que había conocido, el niño que había criado con tanto amor, se había perdido en algún lugar del camino. Y el hombre en que se había convertido no era alguien a quien yo pudiera ayudar o salvar. Solo podía salvarme a mí misma. Comencé a hacer planes para el futuro. Pequeños planes al principio. Pintar las paredes de la sala de un color que me gustara. Plantar rosas en el jardín como había soñado hacer durante años. Comprarme ropa nueva que no fuera práctica y utilitaria, sino que me hiciera sentir bonita. Vicente venía a visitarme cada semana. Rosaura y yo tomábamos café juntas cada mañana. Asistía religiosamente a las reuniones del grupo de apoyo donde lentamente, sesión tras sesión, comenzaba a desenredar el nudo de culpa y vergüenza que había cargado durante tanto tiempo. Un día, meses después de la audiencia, me encontré riendo. Realmente riendo, con esa risa profunda y genuina que había olvidado que existía. Rosaura había contado una historia tonta sobre su gato y yo me había reído hasta que me dolieron las costillas. Y en ese momento me di cuenta de algo. Era feliz. No completamente, no sin cicatrices, no sin momentos de miedo cuando escuchaba un ruido fuerte o veía a alguien que se parecía a Hugo en la calle. Pero feliz de una manera fundamental, en mi derecho a existir sin terror, en mi derecho a ocupar espacio, en mi derecho a vivir. Me paré frente al espejo del pasillo una mañana y me miré realmente. Los años mostraban en mi rostro, 69 años de vida grabados en cada arruga. Pero mis ojos ya no se veían vacíos. Había luz ahí otra vez,
Una chispa que creía perdida para siempre. Toqué mi boca donde faltaba el diente. Pronto iría al dentista a arreglarlo, pero por ahora lo dejaba como estaba. Un recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo lejos que había llegado, de la fuerza que había encontrado cuando creía que no me quedaba ninguna. Clotilde, me dije a mí misma en el espejo. Tu nombre es Clotilde y esta es tu vida. Tu casa, tu espacio, tu tiempo. Nadie puede quitártelo otra vez porque ahora sabes lo que vales. Sabes que mereces respeto, seguridad, paz. Salí al jardín donde las primeras rosas que había plantado comenzaban a brotar. El sol estaba alto y brillante. Los pájaros cantaban. El mundo continuaba girando, indiferente a mi pequeño drama personal. Pero yo estaba aquí, respirando, viva, libre. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.